Hoy toca un vídeo así súper calmadito, así que preparaos algo que vamos a charlotear. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos a un vídeo que espero que os guste así en plan charloteo, perfumil, de relaxing entre amigos. ¿Qué nombre más largo le acabo de poner? Pero sí, básicamente esa es la idea del vídeo. Hoy no voy a entrar en detalles técnicos de cada perfume. No voy a entrar en ese tipo de cosas que ya hablamos en las reseñas. Esto quiero que sea un vídeo muy tranquilo, como si nos estuviéramos tomando algo así juntos y estuviéramos hablando pues tranquilísimamente de este tema que tantísimo nos gusta. Así que, bueno, yo ya me he hecho un rooibos. Os invito a que lo hagáis. Yo es que el té, la verdad que no me acaba de convencer, pero el rooibos, oye, el rooibos tiene su punto. Así que no sé, preparaos algo, dadle al pause, os lo hacéis tranquilamente, os venís aquí conmigo y charloteamos un poco así de perfumes. Por cierto, soy la única que bebe tés de este tamaño, tés, infusiones tal. En mi casa se meten conmigo porque dicen que estos son chupitos. A mí me gustan así, no me gustan grandes y kombucha. No. Cuando vi la serie del Kensikus, que por cierto, me encantó, acabé viciadísima. Pues cuando vi esa serie y vi los test que preparaba Sanem, yo decía, madre de mi vida, alguien que me entiende, así en pequeñito. No sé por qué os estoy contando esto, pero es que ya lo he dicho, esto es un charloteo. Charloteo puro y duro. Así que, venga, empezamos. Pues empezaré diciendo que algo que me ha llegado a la potato es que mucha gente fuera del mundillo perfumil ha decidido usar perfume en casa, por usarlo, por sentirse bien, y a mí eso me ha parecido una idea fantástica. Y es que hablando con amigos y tal que están fuera de este mundillo, que saben que yo soy aquí una friki de estas cosas, pues me lo decían en plan, ojo Marta, pues es que tal, me lo puse hoy y tal, y es como, ahí está. Ese es el espíritu, me lo pongo pues porque me apetece, porque me da buen rollito, porque me siento muy a gusto llevando ahí unas gotitas. Y es que sí, de verdad, el perfume nos puede cambiar el ánimo, nos puede despertar, nos puede relajar, nos puede poner de los nervios. Todo eso es aromaterapia y la verdad, a mí eso sobra decir que me mola, ¿no? Sobra totalmente. Y la verdad que, viendo esas cosas, una de las esencias o del tipo de aromas que más se suelen asociar al buen rollo, a la positividad, al optimismo, a la alegría, al ¡ay!, son los cítricos, la vitamina C. Y la vitamina C perfumil que he encontrado en el armario y que estoy usando bastante, sobre todo por las mañanas, la verdad. Yo no me gusta madrugar, lo llevo fatal y no estoy madrugando ni un solo día y eso ya, guay. Pero necesito mi ratito, yo por las mañanas de verdad necesito mi hora desayunando tranquilamente, leyendo el correo, tal, no sé qué, o sea, algo muy zen. Soy de despertares lentos, digámoslo así. Soy la típica que pone el despertador media hora antes y le va dando 5 minutos más, 5 minutos más, 5 minutos más. Soy un poco pesadilla en ese sentido por las mañanas. Y entonces para despertarme estos días y para darme un poco de buen rollo, porque hay veces que pones la tele y de verdad es que acabas llorando y no es plan, no es plan. O sea, tenemos que intentar mantenernos un poco optimistas y ya que llevamos tanto tiempo en casa y eso empieza a pasar mucho la factura, he tirado de cítricos. Y hay uno que me ha sorprendido mucho, que es este de Yves Rocher, que es el de mandarina, limón y cidra. Este le cogí cuando ya la colección se descatalogó y quedaban, nada, quedaba este y el de azar, me parece, la tienda, 3 euros, una cosa así, estaban como ya de oferta. Y dije, ah, pues me llevo uno, tal, porque de mandarina sí que es verdad que no tengo nada en el armario. Limones sí, mandarina nada. Bueno, ¿os podéis creer que estoy como un poco viciada por las mañanas? O sea, no le había prestado mucha atención porque esto al final lo cogí, pues yo creo que fue como en otoño, una cosa así, o sea, que tampoco tal. Y al ser así una toaleta así fresquita, bueno, lo usaba de vez en cuando, pero no tanto. Pero es que lo que le falta es de este mes. Es de este mes totalmente, pero tiene así como buen rollito, o sea, es como... Además que te lo pones así un poco y te despierta. Es que huele a cáscara de mandarina. Me encanta. Y aquí viene la pregunta. Yo ya sabéis que no soy, no es que no sea fan de los cítricos, tengo alguno, pero tampoco es que me partan el alma. ¿Conocéis alguno así, de este rollo, así más mandarina, naranja? Que es que de verdad no tengo nada. Recomendádmelo en comentarios porque
no sé, me ha despertado ahí la cosilla. Tengo ganas de algo así. Me da gustirrinín oler este aroma. Así, la verdad, sin paz. Le falta un poquito de azúcar. Pero bueno, también es verdad que para andar por casa, igual alguien me mata. He sacado el señor limpiacristales. Y sí, sigo diciendo que el frasco es horrorosísimo. Bueno, el otro día puse 2 sprays. 2 sprays en el pasillo. Os prometo que toda la santa casa olía a Rose Jam bastante tiempo. O sea, si de repente un día necesitáis perfumar la casa así muy rápidamente, que esto que te dé ahí la sensación de olor a limpio, porque vienen invitados, porque tal, porque no sé qué, y queréis que dure, madre mía de mi vida, es que esto es super glue. Y ya como lo eches así en las cortinas, prepárate. O sea, es que en la ropa yo no sé qué tiene esto. Esto tiene super glue. O sea, de verdad, no me creo que sea un spray corporal. No me lo creo. Y esto vino a raíz del vídeo que hizo Esther, de Esther in Wonderland, que habló de él y dije, ay, pues hace un tal que no lo saco. Y ya me dio la esta y de verdad, qué olorcito más rico, que también lo uso yo, me refiero, o sea, que no es que lo use solo de ambientador, pero de verdad es que es muy bestia. Y estuve mirando la página web de las y han sacado otros nuevos que están muy interesting. O sea, esto cuando acabe voy a tener, no sé, me voy a ir de excursión perfumil 3 o 4 días seguidos a probar todo lo que quiero probar, porque de verdad, de estos... Pero un montón, o sea, decir, madre mía, qué buena pinta, no sé, muy crazy todo, muy crazy. Paso demasiadas horas mirando perfumes al cabo de la semana, mirando notas, mirando tal, mirando reseñas, ay pues ay pues tal, engordando la lista de deseos, básicamente. Si es que esto es contraproducente, o sea, mi cartera no puede llevar ese ritmo. Fatal. ¿Os está pasando lo mismo o soy yo la única loca que se está dedicando a esto? A veces creo que tengo demasiado tiempo libre y eso también podría ser. Aunque he de decir que ya solo de grabar, editar, tal y cual, al final del día tengo la sensación de que me faltan horas. Pero totalmente. Yo no sé, igual me organizo fatal, no lo sé. Y bueno, y hablando así de perfumes, no todo es tan bonito, porque hice bastante limpieza de armario, saqué, metí, coloqué, no sé, no estoy nada de contenta. Necesito hacer algo con los perfumes, algo de orden y algo de tal, porque tengo un pifostio montado en el armario del 15, pero del 15. Y luego me decís, Marta, enséñame la colección. Y ya, madre mía de mi vida, ¿cómo os enseño eso? O sea, ¿cómo os enseño eso? Si eso parece una hecatombe, están todos ahí hacinaos. No puede ser, eso no es bonito, eso no es tal. Y es que de verdad, no sé. Me he planteado lo de las cajas, hacer cajas como por tipos, por familias o por... No lo sé, creo que más que por familias los clasificaría por usos, más bien. Y de hecho por ahí tengo una idea de vídeo que igual os puede ayudar así un poco, porque cuando uno se pone a ordenar y tal, le entra el espíritu así maricondo y hace cosas raras. De verdad, este vídeo es un poco confesionario a la cámara de las locuelerías que uno hace en cuarentena. No me juzguéis, please, no me juzguéis. Y bueno, hablando así de perfumes, ya os he dicho que he probado muchos, ya no solo muestras, sino también perfumes que tengo en el armario y que hacía tiempo que no usaba, que no probaba, o sea, he intentado como mover mucho el armario, intentar darle más vidilla y no coger el primero de turno, que como es el que me tiro más, pues ala, este tal. No, me he planteado un poco más la elección. Y el otro día me pasó una cosa curiosa, y es que me puse el Black Opium. Bueno, así veis cómo guardo yo las cajas, que he sacado las cajas enteras hoy. O sea, le dejo todo. Y el plastiquito siempre. Hay veces que le corto esta parte de arriba para que sea más cómodo, en este caso porque es que si no luego no podía ponerlo, pero siempre intento guardar el celofán. Bueno, pues esto fue una locura de junio del año pasado, yo creo que fue, sí, junio. O sea, ya íbamos para el verano y yo dije, venga, me compro este que en verdad para verano pues no es. Y la verdad que es que le he gastado súper poquito, si es que es normal, en junio en Madrid ya hace calor. Ya, ¿dónde vas con esto, muchacha? A ningún lado. Dato importante, consejo de Marta, por favor, comprad perfumes para la temporada.
porque si no al final igual esto te gustaba mucho y cuando vuelve a llegar la siguiente ola de frío, ¿no? 6 meses después, igual ya no te mola tanto, igual han sacado otra cosa, tal. Creo que hay que comprar más en temporada. El consejo de mi amiga Ilu también, o sea, hay que hacer caso. Luego ya nos entra la ansia viva y compramos lo que compramos, pero bueno, eso ya son problemas mayores. Y bueno, ¿qué me pasó con este? Pues que no me cuadró. O sea, que me lo puse y mira que es el que más me gusta de todos los de Black Opium. De hecho, os hice una comparativa de ellos, os la dejo por aquí, así le echáis un ojo si queréis. Ahí, si queréis oírme hablar de cosas más técnicas de perfumes, en vez de contaros mi vida, contaros mi vida. En vez de estar contándoos mi vida. Creo que hablo muy rápido y por eso me trabo. Pues este era el que más me gustaba, pero no sé. No sé qué me pasó, pero no me cuadró del todo. De hecho, le tengo ahí en duda de si mantenerlo en la colección o no. Porque ya os dije, o sea, quiero amores. Así que no sé qué haré con Black Opium. Pero me da pena porque digo, jolín, me compré el grande, no lo he gastado casi, porque este invierno, a ver si lo he gastado tal, pero es que tengo mucho, o sea, tampoco es que lo use todos los días. Y el otro día, no sé, cosas muy raras. Pero bueno, siguiendo así esta búsqueda de perfumes a los que hacía tiempo que no les daba una oportunidad, o perfumes que no conozco del todo y que me apetecía conocerlos un poquito más, porque al final, cuando conoces un perfume es cuando lo has usado bastante. Lo has usado en invierno, lo has usado en verano, lo has usado con frío, lo has usado con calor, con lluvia, con tal, para salir, para estar en casa, etcétera. Eso para mí es conocer un perfume. O sea, cuando ya realmente, pues eso, hay feeling y conoces sus entrañas. Ay, qué calor. Vale, continuamos. Realmente este es un vídeo muy de estar por casa, ya moño incluido, ya no solo la camiseta calentita y achuchable, ya moño incluido. Y leggings. Viva la comodidad. Y hablando así de reencontrar, ¿no?, perfumes así que estaban por el armario y a los que hacía tiempo que no les prestaba atención. Tuve una semana muy playera, ¿vale? Tuve una semana que el cuerpo me pedía playa, total. Y sensorialmente yo le hago caso y si quiere playa yo le doy playa, porque colección de playeros unos cuantos muchos. Si bien es verdad, bueno, esa fue la semana que os hice la reseña del Mansera, el Coco Vanille, porque estaba yo, de verdad, en el trópico imaginario. Y tiré absolutamente de todos los playeros que tengo en la colección, o sea, todos y cada uno de ellos han pasado por mis muñecas durante esta cuarentena. Y hay uno que fue de los últimos del año pasado, o sea, se vino conmigo como en principios de septiembre, una cosa así, o sea, ya cuando el verano estaba tocando fondo, básicamente, y es el Bronze Judes, la versión Off-Res. Esta es la de 2013, me parece, y si bien me gustó, no me mató, o sea, tampoco es que dijeras, madre mía de mi vida, esto es un amor, no es Coco Vanille. Coco Vanille es un trocito de My Heart, totalmente. Pero este está muy bien y la verdad que, oye, como que me reenganchó. Y tiene un azahar cremoso y playero que no se va a los cítricos, lo que os contaba el otro día en el vídeo así de los perfumes así de primavera. Os lo dejo así por aquí linkeado si le queréis echar un vistazo, que os hablo ahí del azahar y de más florecillas. Pues bien, este tiene un azahar en versión playera que me gustó un montón y ninguno de los que tengo son así. Normalmente mis playeros tiran más hacia el tiaré, hacia el jazmín, tal, pero hacia el azahar no. Y este le dio un toque. De hecho, le combiné con una capita de vainilla y acabó siendo esto una especie de pastelito con agua de azahar, así tipo roscón de reyes. Algo así. Si es que yo soy muy golosa, si es que yo, de verdad, tengo un poco la nariz con problemas. Si os cuento que estuve una semana muy playera, llevo el resto de la cuarentena con ganas de dulce. Pero ya no solo de comer dulce, ya básicamente de olerlo. O sea, unos antojos gourmand que no os hacéis una idea. Es decir, necesito llevar calorías en las muñecas y estar aquí esnifándome como si tuviera un pastel en la mano. Así. Totalmente. O sea, tengo un problema de azúcar. Luego decís que por qué hablo acelerada. Pues básicamente yo creo que es por los gourmands.
que a mí el azúcar me da así un no sé qué que así pasa, así estoy. Y de todos ellos, o sea, de todos los pastelitos, hay uno que destaca, hay uno que me encanta, pero ya no solo por esa faceta tan dulce que tiene, sino también porque es el perfume que siento muy mío y es muy relax. O sea, yo cada vez que me lo pongo a mí me entra la relajación y este perfume me pide a gritos Netflix, mantita, una peli, un tal, algo calmado, algo calmadito. Y para eso lo adoro. O sea, es que no tiene otro nombre. Tengo pasión con este perfume. Es el que llevo ahora mismo, me lo puse esta mañana. Se siente perfectísimamente bien. Y... in love. O sea, con mayúsculas. Lo que me hace sentir este perfume no me lo hace ningún otro. Ay, ya estamos con la guerrita del este. O sea, es tan yo, es tan relax, es tan que me lo pongo y desconecto. Podría pasarme así la vida. Esto es... es que esto lleva mi nombre. Esto del momento chilling gusta a cualquiera, ¿eh? Madre mía, qué gustito que estás aquí arriba. Bueno, de este perfume os he hablado hasta la saciedad en el canal. Desde que le cogí ha sido un amor total y absoluto. Y es de estos perfumes que siento que llegaron para quedarse. Es un perfume con el que yo me siento totalmente identificada, que cuando me lo pongo es muy yo. Y sí, los que lleváis por aquí más tiempo sabéis que me pierden las vainillas. Me pierden irremediablemente y esto es de mis super mega hiper favoritos. Yo sé que antes de que se me acabe, cuando ya noto que esto, que por cierto se nota, o sea, esto... aquí se nota mucho movimiento, antes de que se me acabe yo ya tendré uno de repuesto, porque de verdad me tiene crazy in love, pero muy feliz, me hace feliz. Y me gusta, eso de, cuando encuentras fragancias que hacen tanto clic contigo, que las sientes tan tuyas, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, fragancias que te muevan emociones. Pues nada, locuelos, locuelas, espero que os haya aprovechado ese cafetito que os habéis tomado conmigo, esa infusión, esa Coca-Cola, esos panchitos, lo que hayáis cogido. Porque así, oye, está guay, ¿no? De vez en cuando sentarse así, más de relaxing. Y hablar de estas cosillas, pues como amigos, como colegas. Y ahora es vuestro turno. Contadme en comentarios qué perfumes estáis usando mucho esta cuarentena, cuáles os levantan el ánimo. Si me recomendáis alguno así con esas fibras mandarina, naranja, tal, no sé, alguna cosilla así, porque les echaré un ojillo cuando todo esto acabe. Y de verdad, os leo siempre. Y prácticamente os leo, a ver, no al instante, pero muy de continuo. Lo que pasa es que muchas veces se me juntan tantos comentarios que al final digo, ¿qué hago? ¿Edito? ¿Me pongo a contestar? Entonces voy echándolo como a rato, porque si no edito no hay vídeos y si no contesto pues me siento mal. Entonces bueno, no os preocupéis porque leeros os leo siempre y muchas veces la respuesta llega a los días. Hay veces que sí me va más, pero bueno, perdonadme de verdad, que hay días que yo no sé qué hago con mi tiempo. Así que nada, un gustazo sentarme aquí tan tranquila a hablar con vosotros y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra!